Cada día, millones de personas comienzan tareas que deberían tomar 1 hora y terminan tardando 8 sin avances claros. Este fenómeno no es casualidad, es la guerra silenciosa entre el cerebro y las distracciones modernas, una batalla que define quién alcanza logros extraordinarios y quién permanece atrapado en la mediocridad. La explicación se encuentra en la neurociencia del flujo, un estado de conciencia donde la productividad se convierte en un acto casi mágico, donde cada acción fluye sin esfuerzo y cada decisión surge con claridad. Desde los escaladores extremos que desafían las paredes de roca más peligrosas hasta los pioneros de la inteligencia artificial, los momentos de flujo han impulsado la innovación y el éxito humano durante siglos. No es misticismo, es química cerebral, fisiología precisa y patrones de atención entrenados para funcionar en sincronía. Los 4 pilares del flujo constituyen la columna vertebral de la productividad de élite. Bloqueadores del flujo, propensión al flujo, desencadenantes del flujo y el ciclo del flujo. Cada uno actúa como un engranaje que transforma un día común en una secuencia de enfoque extremo y resultados extraordinarios. Comprenderlos no es opcional para quienes buscan rendimiento máximo, es una necesidad. El flujo no es un estado pasajero. Es la diferencia entre terminar una tarea rutinaria en 8 horas y completarla en 90 minutos con total claridad mental. Alex Honnold escalando el Capitán, Sam Altman y su equipo desarrollando ChatGPT, y las investigaciones pioneras de Marie Curie y Albert Einstein son ejemplos de cómo la humanidad alcanza su máximo potencial cuando la mente opera en este nivel. La neuroquímica del flujo, dopamina, norepinefrina, anandamida, serotonina, endorfinas, converge con ondas cerebrales alfa y zeta para activar un rendimiento sobresaliente, un mecanismo que cualquier persona puede aprender a dominar. Bloqueadores del flujo. El primer pilar comienza con los bloqueadores del flujo, los obstáculos invisibles que impiden que la mente se concentre. La mayoría de estos bloqueadores son modernos, teléfonos inteligentes, alertas constantes y la sobrecarga de información crean un ecosistema donde la productividad se evapora rápidamente. Estudios muestran que un trabajador promedio pierde hasta el 40% de su jornada solo por interrupciones y microdistracciones, un drenaje silencioso que deja la creatividad estancada y la motivación agotada. Cada mañana, la mayoría de las personas cae en una trampa evolutiva, revisar dispositivos antes de comenzar cualquier trabajo significativo. Este hábito desencadena ansiedad, fragmenta la atención y retrasa la activación del cerebro para tareas complejas. La regla de oro para eliminar estos bloqueadores es el flujo antes del teléfono, asegurando 2 o 3 horas de trabajo concentrado en la tarea más importante antes de exponerse a cualquier distracción externa. El flujo antes del teléfono no solo preserva la atención, sino que activa la fisiología óptima del cerebro para entrar en estados profundos de concentración. La ciencia muestra que la concentración máxima se produce cuando la mente aún no ha sido inundada por estímulos externos, y que incluso una breve exposición a notificaciones disminuye la eficiencia cognitiva hasta en un 25%. Eliminar los bloqueadores es el primer paso crítico, y sin este paso, los otros pilares del flujo permanecen fuera de alcance. La analogía es simple, sería imposible correr un maratón con una lesión sin tratar. Del mismo modo, el cerebro necesita una preparación libre de bloqueadores para alcanzar la velocidad y la claridad necesarias para tareas exigentes. Preparar el entorno, eliminar interrupciones y programar bloques de trabajo profundo son estrategias que separan a los individuos medianos de los hiperproductivos. Al superar los bloqueadores del flujo, se establece la base para la propensión al flujo, el siguiente pilar que permite que el cerebro se sintonice con un estado natural de concentración extrema. Sin esta base, incluso los individuos con gran talento encuentran que el flujo permanece fuera de su alcance, una ilusión que desaparece ante cualquier distracción o interferencia externa. Propensión al flujo. Eliminar los bloqueadores del flujo prepara el terreno, pero no garantiza el acceso inmediato al estado de concentración extrema. La propensión al flujo es la capacidad del cerebro para activarse y mantener la atención de manera sostenida, un factor que varía según la fisiología, la psicología y el entorno de cada individuo. Estudios neurocientíficos muestran que la probabilidad de entrar en flujo es más alta durante las primeras horas de la mañana, cuando las ondas cerebrales alfa y zeta se alinean naturalmente con la atención profunda. La propensión al flujo actúa como un termostato interno que regula la eficiencia cognitiva. Activar este termostato requiere iniciar la tarea más importante del día dentro de los primeros 90 segundos tras despertar, evitando cualquier interferencia externa. Este enfoque no solo mejora la productividad, sino que aumenta la creatividad y la retención de información, elevando el rendimiento entre un 20 y 35% según investigaciones en neurociencia aplicada. El cuerpo y la mente se adaptan a esta disciplina, al entrenar la atención durante las primeras horas, el cerebro libera dopamina y norepinefrina de manera más eficiente, optimizando la motivación intrínseca y el enfoque sostenido. Este mecanismo explica por qué profesionales de alto rendimiento logran resultados extraordinarios antes del mediodía,
mientras que la mayoría lucha por concentrarse hasta tarde en la tarde. Además, la propensión al flujo se amplifica al sincronizar el entorno con las necesidades cognitivas. Luz natural, temperatura controlada y ausencia de distracciones son variables que aumentan la activación neural. Incluso pequeños ajustes, como trabajar en bloques de 60 a 90 minutos sin interrupciones, incrementan significativamente la probabilidad de entrar en flujo profundo. Comprender y entrenar la propensión al flujo convierte la productividad en una habilidad cultivable y predecible. No depende únicamente de la fuerza de voluntad, sino de la preparación fisiológica y mental, creando una base sólida para activar los desencadenantes del flujo, el siguiente pilar que permite transformar la concentración en resultados tangibles y sostenibles. Desencadenantes del flujo. Superar bloqueadores y activar la propensión al flujo prepara el terreno, pero entrar en flujo requiere detonantes específicos que disparan la concentración inmediata. Estos desencadenantes son precondiciones neurofisiológicas que aceleran la química cerebral hacia un estado de enfoque extremo, aumentando la liberación de dopamina, norepinefrina y anandamida, lo que eleva la creatividad y la claridad mental en cuestión de segundos. Los tres desencadenantes fundamentales identificados por pioneros como Mieli-Csikszentmihalyi son metas claras, retroalimentación inmediata y equilibrio entre desafío y habilidades. Cada uno actúa como un catalizador que convierte cualquier tarea en un escenario de máximo rendimiento. Tener objetivos precisos dirige la atención. Recibir retroalimentación constante ajusta la ejecución, y el nivel adecuado de desafío evita el aburrimiento o la ansiedad, condiciones que bloquean el flujo. Actividades naturalmente ricas en desencadenantes, como tocar música, surfear o desarrollar software, ilustran cómo el cerebro responde al equilibrio perfecto entre estímulo y capacidad. Aplicar estos principios al trabajo intelectual implica ajustar las tareas para que superen ligeramente las habilidades actuales, generando un desafío suficiente para mantener la mente alerta y comprometida, sin inducir frustración que rompa la concentración. La investigación global indica que cuantos más desencadenantes se activan simultáneamente, más rápido y profundo es el estado de flujo. Incluso ajustes simples, como dividir proyectos grandes en metas claras, diseñar sistemas de retroalimentación inmediata o incrementar gradualmente la dificultad de tareas, aumentan la eficiencia cognitiva entre un 15 y 40% en entornos laborales y creativos. Comprender y aplicar los desencadenantes transforma cualquier actividad rutinaria en un campo de alto rendimiento. Esta preparación permite que el cerebro entre en flujo de manera casi automática, convirtiendo horas de trabajo en bloques de creatividad y productividad sostenida, y establece la transición natural hacia el cuarto pilar, el ciclo del flujo. El ciclo del flujo. El cuarto pilar, el ciclo del flujo, revela cómo la concentración extrema no es un interruptor que se enciende de inmediato, sino un proceso dinámico compuesto por fases que transforman la lucha en productividad sostenida. La fase inicial, la lucha, genera incomodidad y resistencia, activando cortisol y norepinefrina. Esta tensión obliga al cerebro a adaptarse, preparando la mente para un enfoque profundo y la liberación de energía cognitiva concentrada. Persistir durante la fase de lucha es lo que separa a los medianos de los hiperproductivos. La ciencia demuestra que estirar deliberadamente la atención fortalece las redes neuronales asociadas al autocontrol y la concentración sostenida, incrementando la eficiencia cognitiva en tareas complejas entre un 20 y 30%. Esta fase de resistencia activa mecanismos que maximizan la neuroplasticidad y crean predisposición a estados de alto rendimiento. La liberación marca la transición del esfuerzo consciente al estado de flujo. En este momento, la dopamina alcanza su pico, aumentando la motivación y la atención mientras la corteza prefrontal se desactiva parcialmente, optimizando la toma de decisiones intuitiva y rápida. Es en esta fase donde las acciones se sienten automáticas, precisas y sin esfuerzo, y donde el aprendizaje y la creatividad alcanzan su máximo potencial. Durante el flujo, el cerebro opera con eficiencia extrema, integrando información y resolviendo problemas complejos con rapidez. La investigación en neurociencia aplicada muestra que las habilidades críticas para el siglo XXI, como creatividad, aprendizaje acelerado y productividad sostenida, se amplifican hasta un 50% cuando el ciclo del flujo se completa correctamente. Esta fase convierte el trabajo en un proceso de alto impacto, donde el tiempo se percibe de manera flexible y el rendimiento es máximo. Finalmente, la fase de recuperación permite al cerebro consolidar conocimientos, integrar habilidades adquiridas y restaurar los recursos neuroquímicos consumidos durante el flujo. Sin esta recuperación, la sobreexposición al flujo puede generar agotamiento y disminución del rendimiento. Dominar el ciclo completo convierte cada jornada en un motor de resultados extraordinarios, estableciendo la base para un enfoque consistente y sostenido que define la productividad de élite. Integración de los 4 pilares. Cuando los 4 pilares del flujo se combinan, emergen resultados que parecen casi sobrehumanos. Bloqueadores eliminados, propensión afinada,
desencadenantes activados y el ciclo del flujo completado crean un ecosistema de productividad donde cada acción se convierte en un movimiento deliberado y eficiente. La ciencia demuestra que quienes dominan estos pilares logran hasta un 300% más de producción de calidad en comparación con la media. La integración de estos elementos no es teórica. Los líderes de innovación global aplican estos principios diariamente. Desde equipos de inteligencia artificial que desarrollan tecnologías disruptivas hasta investigadores que transforman la medicina y la física. Cada decisión y cada tarea se convierte en un engranaje del flujo, impulsando logros que redefinen estándares de excelencia. La práctica constante convierte estos pilares en un hábito automático, transformando la productividad en una rutina natural. Estudios internacionales muestran que individuos entrenados en estos métodos mantienen un enfoque sostenido durante horas, incrementando la eficiencia cognitiva, la creatividad y la motivación intrínseca sin depender de fuerza de voluntad extrema o presiones externas. El verdadero poder de estos pilares radica en su adaptabilidad. No importa el entorno laboral, la complejidad de la tarea o el nivel de distracción externa, aplicar estos principios ajusta la mente para maximizar la concentración y sostener el flujo de manera confiable, incluso en condiciones desafiantes. Al dominar los 4 pilares del flujo, la productividad deja de ser un objetivo esquivo y se convierte en un estado reproducible. Cada día se transforma en una oportunidad para alcanzar rendimiento máximo, creatividad extraordinaria y resultados que no solo cumplen expectativas, sino que las superan de manera consistente y medible. ¿Qué podemos concluir? El dominio del flujo no es un secreto reservado a genios o atletas extremos. Es un conjunto de habilidades medibles y entrenables que transforman el tiempo en un recurso multiplicado. Investigaciones recientes en neurociencia cognitiva revelan que individuos que logran activar el flujo consistente registran un aumento del 42% en la retención de información y una mejora del 37% en la resolución creativa de problemas complejos. Esto significa que el flujo no solo aumenta la productividad, sino que remodela la capacidad de aprendizaje a largo plazo. El impacto del flujo se extiende más allá de lo individual. Equipos que aplican estos principios en entornos corporativos muestran un 31% más de eficiencia en proyectos colaborativos y reducen el estrés laboral hasta en un 28%. Estos resultados no son anecdóticos, surgen de la sincronización precisa de la neuroquímica colectiva y la alineación de objetivos claros dentro de los grupos, demostrando que el flujo puede ser un fenómeno social, no solo personal. El estado de flujo también actúa como catalizador del pensamiento estratégico. Estudios internacionales indican que mientras las personas están en flujo, el cerebro activa simultáneamente áreas responsables de planificación, análisis de riesgos y creatividad divergente, aumentando la capacidad de prever problemas y diseñar soluciones innovadoras. Esto explica por qué líderes de alto impacto toman decisiones complejas de manera más rápida y efectiva cuando han aprendido a entrar en este estado de manera consistente. Además, la exposición repetida a estados de flujo modifica físicamente el cerebro. La neuroplasticidad generada fortalece conexiones neuronales en la corteza prefrontal y el hipocampo, áreas esenciales para memoria, aprendizaje y control emocional. Este efecto no solo mejora la productividad diaria, sino que construye resiliencia cognitiva, permitiendo mantener un rendimiento elevado incluso bajo presión extrema o en entornos de alta incertidumbre. El flujo también redefine la relación con la motivación y el tiempo. Individuos entrenados en sus principios reportan mayor satisfacción en sus logros, reducción de la procrastinación y percepción de mayor control sobre su jornada laboral. Los datos muestran que la sensación de pérdida de tiempo se reduce hasta un 60% cuando el flujo se integra como hábito, convirtiendo cada bloque de trabajo en un periodo de máxima eficiencia y satisfacción personal. Además, comprender y aplicar estos pilares de manera integral es un diferenciador competitivo en el siglo XXI. No se trata de trabajar más, sino de trabajar con precisión neurocientífica, optimizando cada minuto para resultados excepcionales. Aquellos que internalizan estos principios no solo alcanzan objetivos inmediatos, sino que construyen capacidades duraderas que elevan su desempeño, creatividad y resiliencia a niveles que antes parecían inalcanzables. Descubrir cómo activar la concentración extrema y transformar cualquier tarea en productividad máxima está solo a un paso. Cada técnica y insight que compartimos es solo el inicio, en próximos videos revelaremos hacks avanzados. El flujo no es magia, es ciencia aplicada. Mantente conectado al canal para aprender métodos probados y estrategias que cambiarán tu forma de trabajar, pensar y percibir el tiempo. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros porque nos permite hacer las mejoras correspondientes. Gracias por quedarte hasta el final.